Este video fue escrito por Guillaume Anyway. ¿Soy yo quien está en la tele Anyway Cool? ¡Hey! Hoy vamos a sumergirnos en un maravilloso cuento de Navidad, donde una ferviente creyente se encuentra con Jesús. Bueno, en realidad es casi un cuento de Navidad, porque sucede un 29 de diciembre y es casi Jesús, porque se trata de un experimento extraterrestre. Pero bueno, si nos detenemos en todos los detalles, no vamos a salir de esto. Los protagonistas de esta historia son un niño de 7 años, su abuela de 57 años y una amiga de ella de 50 años. El lugar donde estamos, por así decirlo, es en los suburbios de Houston, Texas, a unos 20 kilómetros de la capital. La historia: un encuentro del segundo tipo que se encuentra en el top 10 mundial casos de ovnis de los más espectaculares e inexplicables que involucran al ejército de los Estados Unidos. Y una fuente desconocida de radiación, la prueba de las secuelas físicas. Durante varios meses, las dos mujeres quedan gravemente irradiadas. Una de ellas desarrollará múltiples cánceres y un niño pequeño queda psicológicamente traumatizado. Hoy en día hablamos de longitud de onda y radiación. En el caso de un ovni, conocido como el caso Cash, London. Así que vamos a interesarnos en el pequeño Colby. Londrem, de 7 años tras ser abandonado por sus padres, es criado por su abuela, Vicky Londrem, de 60 años a la izquierda en la foto. Esa noche están acompañados por Betty Cash, una amiga y vecina de 50 años, y aquí, a la derecha, todos viven en Dayton, a unos 40 kilómetros al noreste de Houston, en Texas. Es lunes 29 de diciembre de 1980. Al principio de la noche, Vicky y Betty deciden, como suelen hacerlo, ir a jugar bingo a Cleveland, a 30 minutos en auto más al norte. Llevando con ellas al joven Colby, el trío se sube al Cutlass Oldsmobile, completamente nuevo, que Betty acaba de recibir como regalo de Navidad. El camino transcurre bien, pero lamentablemente al llegar no hay bingo en esta época de fiestas ya que están suspendidos. Acostumbrada a estos eventos en la región, decide ir a la ciudad de New Caney, que está muy cerca, para intentar de nuevo su suerte. Y así es, las mismas causas producen los mismos efectos. Esta sala también está cerrada por las fiestas. 2 fracasos, 1 hora de manejo, un niño decepcionado y una noche arruinada. Para mantener el ánimo es necesario hacer una parada en un pequeño restaurante de buffet libre. Terminada la comida y ya caída la noche desde hace rato, solo queda regresar a Dayton. Son alrededor de las 8 de la noche, Betty vuelve a tomar el volante para recorrer 45 kilómetros y otros tantos minutos de camino en una ruta que conoce bien. Poco a poco, New Caney se aleja en el retrovisor y el Cutlass Oldsmobile llega a una zona menos urbanizada. Se encuentran entonces en la Farm Market 1485 bordeada a ambos lados por robles y altos pinos. A la derecha, el joven Colby vislumbra detrás de las copas una luz muy brillante que su abuela, Vicky, también ve. Nada excepcional, sin embargo, con el cercano aeropuerto internacional de Houston y sus millones de pasajeros anuales. El coche sigue su camino, toma una curva muy amplia y ahora están en la carretera Hoffman-Cleveland, una larga recta de 7 kilómetros. Llano y siempre bordeado de árboles, se extiende frente a ellos y de nuevo una nueva luz brillante a la derecha que desaparece poco después. Pero cuando llegan al final del camino, la noche no, sus vidas van a cambiar por completo. La cosa brillante que han visto desde hace unos minutos las ha estado siguiendo. ¿Se trata de una coincidencia?
Lo cierto es que se están acercando, ahora cada vez más, iluminando el cielo con un resplandor cegador y colocándose frente a ellas en posición vertical. En el camino, las dos mujeres y el niño describen un objeto en forma de diamante, algo parecido a un rombo o con la cima aplanada. El deslumbramiento que provoca hace que sea difícil distinguir sus detalles, pero el objeto tiene sin duda una luz en cada una de sus esquinas. De su base sale un potente chorro de llamas de color amarillo anaranjado, y Vicky, temiendo ser quemada por eso, le grita a Betty que detenga el auto. Betty obedece y ambas observan aterradas el extraño fenómeno. El aparato está a menos de 40 metros frente a ellas, a la altura de las copas de los árboles, y desciende lentamente a pesar de la distancia, y aunque están dentro del auto sienten un calor intenso que sobrecalienta el interior. El motor por su parte acaba de apagarse. Pero más que nada, lo que más les impresiona son las dimensiones de la gigantesca aeronave, del tamaño de un torre de agua, como lo describirán ellas, unos 40 metros de alto y la mitad de ancho. Para que se den una idea, es casi del tamaño del transbordador espacial estadounidense, ya saben, esa cosa que se podía transportar sobre otros Boeing. Ellas afirman en su testimonio que, extendiendo el brazo, una mano no basta para tapar la aparición, aunque estaba a varias decenas de metros. El objeto también es muy ruidoso, primero por las llamas en su base, de intensidad variable, que hacen un ruido que ellas dicen que se parece al freno neumático de un camión, una especie de gran psh, pero seguimos. Psh. Mais on continue. Además de eso se escucha un estruendo ensordecedor, como un tren de carga en movimiento con, de manera intermitente, una especie de bip que resuena. Sentada en el asiento del pasajero, Vicky, la abuela del pequeño Colby, es la primera en bajar. Ella se queda ahí, en el lado derecho del auto, con una mano en la puerta. El niño, por su parte, no puede salir. Los Oldsmobile Cutlass son de 3 puertas. Asustados, solos en el auto y sintiéndose atrapados en el asiento trasero, intentan salir. Gritan «Ça!» y pleurent y hurlent. La abuela entonces regresa al auto para tranquilizarlo después de 2 o 3 minutos y lo hace con sinceridad, porque ferviente y creyente ve en este fenómeno el anuncio del fin de los tiempos y del juicio final. Así que le explica al niño asustado que los cielos se van a abrir en dos, que el mundo ha llegado a su fin y que Jesús va a emerger de la luz. Así que no tendrán que tener miedo cuando un hombre grande venga hacia ellos para hablarles y llevarlos a un mundo mejor. Y Jesús. Bueno, a los 7 años no estoy seguro de que ese tipo de frase en esa situación me hubiera tranquilizado. Pero bueno, sí. No soy tejano. Betty Cash sale más o menos al mismo tiempo que su amiga. Después de cerrar la puerta de su auto, Betty Cash da unos pasos hacia la misteriosa aparición a pesar del intenso calor que emana de ella. Mientras Vicky ya ha vuelto a resguardarse en el vehículo, Betty se queda unos minutos más expuesta a la luz brillante del fenómeno. Ella calcula que fueron entre 6 y 7 minutos en total. Después de ese tiempo quiere regresar al auto, pero ahoga un grito al poner la mano sobre la manija de la puerta. Está caliente al tacto. Protegiéndose del metal recalentado con el bolsillo de su chaqueta de cuero, finalmente logra refugiarse en el Oldsmobile. Es entonces cuando la nave, que hasta ese momento estaba estática, comienza a ganar altitud de nuevo. La poderosa llama se apaga bruscamente, pero el objeto sigue siendo muy brillante y parece dirigirse hacia el oeste, en dirección al Aeropuerto Internacional de Houston. Un poco menos deslumbradas, después de unos segundos, Betty y Vicky observan atónitas un cielo lleno de helicópteros, algunos de doble rotor que parecían haber salido de la nada. Al menos una docena, según Vicky Londrem, 23, según Betty Cash, quien hará un dibujo sencillo de ellos. Ella le muestra esto a su hermano, un militar retirado y exmiembro de la Fuerza Aérea durante 30 años, quien identificará un transporte de tropas tipo Chinook CH-47. Un dato a destacar, Betty Cash dirá en sus testimonios posteriores que vio claramente la inscripción United States Air Force en los aparatos. Barriendo el suelo con potentes reflectores, los helicópteros rodean y parecen escoltar al extraño ovni. La escuadrilla se aleja poco a poco y, una vez que pasa su asombro, Betty vuelve a encender el auto para continuar su camino, no sin antes encender el aire acondicionado para disipar el calor sofocante del interior. Más adelante en el trayecto, volverá a ver 2 o 3 veces más al ovni y su escolta de CH-47 a lo lejos, cuando el objeto aparece frente a ella en la carretera. En su último avistamiento, el encuentro duró de 15 a 20 minutos. Finalmente, al llegar a Dayton sin decirse una palabra, Betty Cash deja a Vicky y Colby Londrem y luego llega a su casa un poco antes de las 10 de la noche
Ella intercambia brevemente unas palabras con su sobrina y su nieto, pero sin hablar de los acontecimientos que acaba de vivir, y se va a dormir agotada. Este caso podría terminar aquí, lo que ya sería extraordinario. Lo que tenemos aquí es literalmente un objeto volador no identificado. Primero una luz más o menos lejana, luego un objeto brillante difícil de identificar, pero bueno, no hay foto, video ni elementos tangibles. ¿Sin pruebas? ¿Fin de la historia? No, aquí no. Porque después del impacto psicológico de este encuentro con lo desconocido, las consecuencias físicas se manifiestan muy rápido en las horas siguientes. De hecho, comencemos por las heridas de Betty Cash, quien fue la que más tiempo permaneció fuera del auto observando el aparato. Al despertar al día siguiente se da cuenta de que su piel está, cito, roja, como si hubiera estado todo el día bajo el sol, en pleno mes de agosto, en la playa. Para retomar sus palabras, sus ojos están irritados. Le arde la cara y están tan hinchados que casi no puede abrirlos. En un lado de su rostro, su cuello, sus labios y sus orejas también se hincharon, obligando a su familia a quitarle los aretes. La noche anterior, en el restaurante, ella había disfrutado mucho del buffet compuesto de embutidos, huevos y otros platillos. Ahora está nauseabunda, incapaz de tragar cualquier cosa sin sentirse mal y vomitar. Sus seres queridos que intentan llevarle algo de comer tienen que renunciar rápidamente a la idea. Está tan débil que no puede levantarse sola de la cama. También necesitará su ayuda para ir al baño, ya que sufre de diarrea y malestar estomacal. Como si eso no fuera suficiente, sufre de un fuerte dolor de cabeza. En su rostro aparecen pequeñas ampollas similares a las causadas por quemaduras y pierde el cabello a puñados. Por su parte, Vicki Londrem tampoco se salva y también sufre síntomas similares: ampollas en la piel, dolores intestinales y diarrea. Durante varios días ella también presenta una importante pérdida de cabello. Las uñas de la mano que había apoyado en la puerta durante los pocos minutos que estuvo fuera del auto también presentan lesiones. Al igual que su amiga, sufre de irritación en los ojos y de un deterioro en su visión. De hecho, si antes del incidente solo usaba lentes para leer, unos días después del incidente debe usarlos todo el tiempo. También declara que ve borroso, como si fuera a través de un ligero velo, y que este fenómeno desaparece si se frota los ojos. Pero su médico teme el posible desarrollo de una catarata en un plazo de 6 a 12 meses. El joven Colby, por su parte, fue menos afectado por lo que le sucedió a su abuela y a su amiga. Aunque de menor intensidad, también presenta enrojecimiento en el rostro, similar a una fuerte quemadura de sol. Sufre de dolores abdominales, diarreas intensas durante varios días y de irritaciones oculares. Pero es sobre todo el niño de 7 años queda afectado sobre todo psicológicamente. Durante 3 semanas no pasa una sola noche sin que tenga pesadillas. También tiene enuresis, porque ahora se niega a levantarse de la cama para ir al baño durante la noche. Por último, ya no quiere subirse a un coche después de que se pone el sol y sus calificaciones bajan durante varios meses. ¿Le parece una secuela grave? Eso es solo el principio. Si la señora Londrem se niega a ir al médico por los gastos, eso ocasiona problemas. El estado de Betty Cash, en cambio, no le deja muchas opciones. Después de 4 días, sufriendo en su casa y sin mejoría en su estado, es hospitalizada en el Hospital General Parkway de Houston por 15 días. Al ser admitida, la enfermera preguntará si se trata de un ingreso por quemaduras. Cabe señalar, sin embargo, que no le dice nada al equipo médico sobre su encuentro con el ovni por miedo a las burlas o a que la tomen por loca. Otro hecho sorprendente es que, además de los cuidados que recibe, se le realizan varios análisis de sangre, muestras y biopsias, pero no revelan nada anormal. El único punto positivo es que Betty Londrem, quien se sometió a un bypass coronario 2 años antes, su cardiólogo constata con alivio que su corazón está bien. Después de esta estancia, durante la cual su salud mejoró, puede regresar a su casa, donde su estado se mantiene estable. Sin embargo, de vuelta a la tranquilidad de su hogar, estos intensos dolores de cabeza persisten, el apetito no regresa y está constantemente agotada. Es hospitalizada de nuevo durante 2 semanas antes de dar por terminado su internamiento. El total de sus gastos médicos asciende entonces a casi $40,000 actuales, sin seguro médico. Para cubrirlos, eso es todo sobre los eventos de este 29 de diciembre de 1980 y sus consecuencias inmediatas. A más largo plazo, Betty tendrá que someterse en marzo de 1983 a una mastectomía, tras el descubrimiento de nódulos en su seno derecho. En mayo sufrirá un ataque cardíaco y en junio del mismo año se someterá a una segunda mastectomía.
Sin embargo, se recuperará de estas difíciles operaciones y no tendrá otros problemas de salud importantes. Colby y Vicki Londrem verán mejorar su estado físico y mental con el paso de los meses, hasta recuperarse por completo. Pero señalemos algunos puntos antes de continuar. Primero que nada, aunque Vicki Londrem consideró, bajo el efecto del miedo, que la aparición era de naturaleza mística, ella admite muy rápido que Dios no tiene nada que ver con lo que pasó, y así es. Debido a la presencia de los helicópteros, considera que un aparato militar está involucrado o, en todo caso, que el asunto tiene relación con el ejército. Para Betty Cash también, el Estado, el gobierno o el ejército son los únicos responsables. Ella precisará en varias entrevistas que no cree en los extraterrestres. El segundo punto, y que ambas tardaron mucho tiempo en hablar de esta historia con sus seres queridos o con las autoridades médicas, por miedo a parecer locas o a ser ridiculizadas. Es el joven Colby quien, en un comentario casual en el hospital, mencionará el incidente y obligará a Betty a detallar su misterioso encuentro al médico. Estos, ante la falta de una mejor explicación, se inclinarán por la hipótesis de una irradiación para explicar los síntomas. De igual manera, no se presenta ninguna declaración ni denuncia ante la policía o alguna otra autoridad. Y por último, tercer punto, si bien a principios de año hubo 1 o 2 artículos en la prensa local, no fueron Vicki y Betty quienes los originaron, ellas no contactaron a los periodistas. Y Vicki incluso está descontenta con el trato que se le ha dado al asunto. Sobre todo cuando lee que su nieto no habría resultado herido en el incidente, sabiendo el impacto psicológico que el encuentro tuvo en él. No, lo único que desea, unas semanas después del incidente y una vez que poco a poco se ha recuperado, es saber qué pasó, comprender los acontecimientos de esa noche. Porque, como diría Betty en una entrevista algunos años después, si esto nos pasó a nosotros, entonces le puede pasar a cualquiera. En febrero del 81 estamos a 2 meses de los hechos y Betty apenas sale de su segunda estancia en el hospital. Vicki Londrem contacta al Centro Nacional de Reportes de OVNIs buscando ayuda para encontrar a los responsables del estado de salud de su amiga. Después de varios intercambios, la investigación queda a cargo de John Schuessler, fundador del MUFON, una asociación de investigaciones ufológicas con sede en Texas. John Schuessler también es ingeniero en la NASA y participó en los programas Gemini, Apolo y del transbordador espacial. Volveremos a su investigación más adelante. Por ahora, quedémonos con Betty y Vicki. Un evento les dará la oportunidad de tal vez obtener respuestas. En abril del 81, mientras el joven Colby apenas se recupera de sus pruebas, un helicóptero Chinook CH-47 idéntico al que se vio con el ovni sobrevuela su casa. El niño está asustado, pero su abuela y Betty, al enterarse de que hay un espectáculo aéreo cerca, deciden llevarlo al lugar. Entonces podrá observar el aparato en tierra, probablemente visitarlo y tal vez así calmar su ansiedad. Y la idea es bastante buena, como muchas otras curiosidades de los curiosos. Ese día, Colby puede subir a la imponente máquina e incluso le tomarán una foto para inmortalizar el día, estando el piloto cerca del helicóptero. La señora Londrem Cash aprovecha para preguntarle si alguna vez ha visto un ovni en su carrera. Y él responde que en efecto ya lo han enviado en una misión de investigación sobre un caso así. El piloto incluso precisa que fue a raíz de un reporte hecho a su base por el sheriff del condado de Montgomery, dando finalmente una pista. Ellas informan al piloto que ellas también fueron testigos e incluso resultaron heridas durante ese incidente. Pero el piloto pone fin a la conversación y les pide que se vayan. Después, Becky y Vicki escribirán a varios senadores y lograrán conseguir una cita en agosto del 81 en la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Bergstrom. La entrevista de 1 hora con los capitanes John Camp y Terry Davis no les enseñará nada. No queda nada más sobre los eventos que las afectaron. Durante ese intercambio, sin embargo, queda claro que ni el ejército ni el gobierno investigan más los casos de ovnis desde 1969, cuando terminó el proyecto Blue Book. El Congreso considera, de hecho, que es inútil gastar fondos públicos en eso, dado que muchas asociaciones ufológicas ya se encargan de esos casos. Por lo tanto, los capitanes les aconsejan que recurran a ese tipo de investigadores privados para obtener respuestas, propuesta que ambas mujeres rechazan de inmediato. Algunos investigadores ya se han puesto en contacto con ellas, y ellas los consideran, para usar sus propias palabras, como charlatanes y estafadores que no están ahí por la verdad, sino para vender sus historias y ganar unos cuantos dólares. Lo prometo, son ellas quienes lo dicen, así que no soy el único. Al final, todo lo que se les ofrece al término de la reunión es llenar un formulario para presentar una queja contra la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Las dos oficiales les aconsejan buscar ayuda de un abogado especialista, así que se pondrán en contacto con el abogado Peter Gersten, quien se hará cargo de su caso de manera gratuita. Betty Cash y Vicky Landrum presentan su demanda contra el gobierno federal, reclamando $20 millones como compensación por los gastos médicos, daños físicos y consecuencias psicológicas del evento. Así es la historia de estas dos mujeres y del joven Colby, tal como la cuentan en su primer testimonio. Como les mencioné, John Schuessler, fundador e investigador del grupo ufológico MUFON, se involucra en el caso. En febrero del 81, tras las gestiones de Vicky para entender lo que le había pasado a su amigo. Sigamos su investigación. Por supuesto, recoge sus testimonios, va al lugar del encuentro, donde constata rastros de quemaduras en el suelo y en varios árboles cercanos. Dado el estado de salud de los testigos y de Betty en particular, obviamente se interesa en los diferentes informes médicos realizados durante sus estancias en el hospital. Y a partir de estos diferentes indicios, elabora su teoría. John Schuessler va a postular que los problemas médicos observados son el resultado de radiaciones ionizantes y más precisamente de los rayos gamma emitidos por el ovni en esa época. El investigador piensa que un arma atómica fue transportada esa noche o que una nave extraterrestre de propulsión nuclear desafortunadamente se cruzó en el camino de los tres testigos. Para él, la implicación del gobierno o del ejército no deja ninguna duda. Esta certeza se ve reforzada por el testimonio del piloto militar del CH-47, quien reconoció haber intervenido en este caso de ovni antes de retractarse. Es esta versión de los hechos la que él sostendrá en los artículos, conferencias, reportajes y otras reconstrucciones para la televisión que tendrán lugar ese año y los siguientes. En 1998, en su libro The Cash Landrum OVNI Incident, completará su hipótesis. Los extraterrestres están presentes en gran número en la Tierra. El gobierno estadounidense está al tanto, pero no puede hacer nada al respecto, excepto escoltarlos. Es en este contexto que habría tenido lugar el encuentro fortuito con los Cash Landrum. Cabe señalar que las diferentes ilustraciones de portada a lo largo de las reediciones que reproducen la nave presente esa noche fueron realizadas por su esposa, Kathy Schuessler. Es en gran parte de este libro y de las reconstrucciones televisivas en las que participó de donde provienen las versiones de la historia que se encuentran hoy en línea y en YouTube. Así que admitamos que los elementos materiales descritos sean exactos sin prejuzgar por el momento su origen, extraterrestre o no. Pongámonos en el papel de investigadores, intentemos hacer deducciones basadas en fundamentos científicos y determinar después qué podía ser o no ser el objeto. Empezamos con la aeronave de aspecto metálico que mide 20 metros por 40 que se mantiene en el aire con un sistema de propulsión que genera grandes llamas de un vivo color amarillo anaranjado. Este elemento ya nos enseña que no se trataba de una propulsión a base de oxígeno e hidrógeno, que de otra manera produciría una luz azulada. Como los motores del transbordador espacial, por ejemplo, podría tratarse de un propelente sólido, que sí produce ese color amarillo claro o blanco muy brillante. Pero el problema de estos combustibles es que, una vez que se encienden, la combustión no puede detenerse. No es grave para un lanzador, pero sí para una nave que lo usa para estabilizarse antes de volver a partir. La elección no es muy acertada. Solo podría hacer esa maniobra una sola vez. Entonces podemos partir de la hipótesis de un derivado del queroseno, como en los lanzadores Soyuz o Falcon 9 se obtiene el color correcto de combustión y esta solución permite varios encendidos. Los pocos miles de grados a la salida de la tobera explican fácilmente las huellas de quemaduras en el suelo y en los árboles constatadas por John Schuessler, así como el ruido ensordecedor reportado por los testigos. Pero bueno, suponiendo de todos modos que sea una tobera súper silenciosa en comparación con nuestros modelos terrestres, porque a esa distancia las lesiones graves y una pérdida de audición irreversible serían inevitables. Pero pasemos a los testigos, siempre concentrándonos en el evento inicial. El calor abrasador de los gases de combustión explica el calor que se sentía fuera y dentro del auto, así como la manija ardiente que obliga a Betty a protegerse la mano para abrir la puerta. Por otro lado, la exposición prolongada a una fuente de calor tan intensa puede explicar los problemas oculares, la piel enrojecida y la hinchazón en las partes expuestas. Este golpe de calor puede provocar los dolores de cabeza del día siguiente, malestares y vómitos. Estos son síntomas que se encuentran en casos de quemaduras solares intensas, por ejemplo, pero eso no lo explica todo. Si el investigador Schuessler hubiera considerado la hipótesis de una irradiación, fue por estos síntomas, pero sobre todo por la pérdida de cabello y la persistencia de las lesiones con el tiempo.
La aparición de cáncer en Betty 3 años después también va en ese sentido, aunque médicamente es un poco discutible. De hecho, una leucemia o un cáncer de tiroides pueden aparecer en ese plazo, pero no es su caso. La literatura científica indica más bien que los cánceres inducidos por radiación tardan como mínimo 5 años en manifestarse y en general entre 10 y 20 años. Pero bueno, de nuevo, admitamos un caso particular. La teoría de la radiactividad también explica por qué Betty es la más afectada, ya que fue la que permaneció más tiempo fuera del coche. Vicky solo habría tenido consecuencias leves, ya que solo estuvo expuesta 2 o 3 minutos, y Colby no tendría ninguna secuela física, ya que no salió del vehículo. Entonces exploremos esta pista, y viene bien porque los efectos de la radiación o de una radiación ionizante son bastante bien conocidos y desde hace mucho tiempo. Empecemos porque esas posibles radiaciones no se trataba de radiaciones alfa. Estas son detenidas por una simple hoja de papel. Si bien pueden causar enrojecimiento, no habrían afectado la fisiología de los testigos al grado de causar la pérdida de cabello, los vómitos y otros síntomas graves. Lo mismo ocurre con las radiaciones beta, penetran muy poco. Esas radiaciones no habrían causado estos síntomas, pero sí habrían sido detenidos por el auto, lo que explica que el joven que se quedó en la parte trasera no resultara herido. Los rayos gamma son finalmente la mejor opción. Se utilizan en imágenes médicas, donde sabemos que atraviesan muy bien el cuerpo humano. En dosis altas efectivamente provoca los síntomas mencionados, incluida la pérdida temporal de cabello, como es el caso aquí. Entonces ya está, tenemos a nuestro culpable y nuestra prueba sí y no. Pero más bien no. Es totalmente posible estar tan irradiado que en las horas siguientes se presenten malestares, vómitos, enrojecimiento e hinchazón comparables a una quemadura de sol muy fuerte. Después de esta fase, que dura de algunas horas a algunos días, la persona irradiada mejora y su estado se estabiliza. A esto se le llama el periodo de latencia. Y hasta aquí estamos cerca de lo que vivió Betty Cash en el caso. Es que si tienes estos síntomas en las horas siguientes a la exposición a la radiación, significa que la dosis recibida es, sin duda, mortal. A eso se le llama síndrome de irradiación aguda. De hecho, a esos niveles de energía, la totalidad de tu ADN queda irremediablemente destruida en cada uno de tus órganos. En pocas palabras, tus células ya no se reproducen, ya no se reparan, mueren. Las células de tu intestino tienen una vida útil de 3 a 5 días. Sin una renovación constante, pasado ese tiempo, ya no tienes intestino. De la misma manera perderás tus glóbulos rojos, tus defensas inmunológicas, todos tus órganos fallan uno tras otro. No sobrevivirás más de unos 10 días, en el mejor de los casos, y para nada en buen estado de salud. Así que vayan a ver mi video sobre el Demon Core, pero bueno, manténganse alejados de eso si pueden. Además, recordemos que los análisis de sangre realizados durante esas 2 hospitalizaciones no revelaron ninguna anomalía, y Betty Cash, ella vivió 18 años después de esos eventos, y el cáncer que desarrolló 3 años después no puede ser atribuido a eso. Son las radiaciones las que casi la matan. Les cito un extracto del informe de un físico consultado sobre el caso de Betty. En este asunto no existe eso de casi. No pueden decir que ella estuvo casi muerta. Debido a una radiación ionizante, ella y los 2 Landrum deberían haber muerto los 3 en los días siguientes, si se tratara de una dosis masiva de radiación. Puedes preguntarle a cualquier biólogo especializado en el estudio de las radiaciones ionizantes. Te dirá que nadie ha sobrevivido jamás a una dosis de 1000 o 2000 REM en la historia. Y eso lo sabemos porque, recuerden, hubo miles de casos en Hiroshima y Nagasaki. Esa es otra debilidad de la teoría de la irradiación. Solo las radiaciones gamma podrían haber provocado tales síntomas, pero a esas dosis, estar afuera o incluso escondido en la cajuela del auto no habría cambiado la cantidad de radiación recibida. Los síntomas habrían sido los mismos para los 3 testigos. Y aquí permítanme insistir en esto, sobre la obsesión de los ufólogos con la radiactividad de los ovnis y sobre todo en el hecho de que no parecen saber mucho sobre radiactividad. Y no pretendo ser un experto yo mismo, pero al menos me informo. En febrero del 81, John Schisler inspecciona el auto de Betty con su contador Geiger y no encuentra ninguna señal de radiactividad. Y le parece extraño considerando los niveles que supuestamente serían necesarios para enfermar a la señora Cash. Para él, el Oldsmobile debió haber permanecido radiactivo, aunque fuera levemente, después de un encuentro así. Excepto que, las radiaciones gamma o incluso beta no hacen que las cosas se vuelvan radiactivas. Y ojo, no es cuestión de duración o intensidad de la exposición, es solo que la radiactividad no se transmite así.
Se los voy a explicar con la analogía de una fogata. La madera y las brasas que arden se desintegran irradiando calor. Eso es exactamente lo que hace la materia radiactiva. Se desintegra y emite una radiación. Mientras más te alejas del fuego, menos sientes el calor. Lo mismo pasa con la irradiación. Mientras más te alejas de la fuente, menos estarás expuesto. Y para un fuego, como para la materia radiactiva, si quitas la fuente, pues quitas la radiación, no te has convertido en una fogata. Recibir su calor no te convierte en una fogata, así como ser irradiado no te vuelve radiactivo. Sin embargo, en septiembre del 81, la Oficina de Control de Radiaciones, que depende del Departamento de Salud de Texas, fue asignada para detectar rastros de radiación. Las mediciones no arrojaron resultados, ni tampoco las muestras tomadas, ya fuera en los lugares donde supuestamente ocurrió el incidente o en los alrededores. Lo cual es completamente lógico. Pero entonces los tipos del Departamento de Salud también son unos inútiles y tampoco saben nada sobre radiactividad. Muy probablemente. Y como el caso tuvo amplia cobertura mediática ese año, las autoridades quisieron tranquilizar a la población sobre la ausencia de peligro y de material ionizante en la zona. Es más rápido sacar un informe y un comunicado diciendo no hay nada, en vez de dar explicaciones físicas cortas. Sin embargo, sí hubo algo. 3 personas sí se enfermaron y vieron su salud afectada durante varios meses. Aquí es donde entra en juego otro investigador, Alan Hendry, quien trabaja en paralelo a Schussler, pero para otra organización, para explicar los síntomas físicos de los testigos y, tras consultar con médicos, Alan Hendry plantea la hipótesis de una contaminación química. Esto explicaría las secuelas físicas, incluyendo la pérdida de cabello, los diferentes niveles de exposición y la recuperación de los testigos, lo cual no habría sido posible en el caso de radiación. En las conclusiones de su informe, Hendry no indica de dónde habría venido el contaminante. Pero si retomamos mi hipótesis de un artefacto al menos parcialmente propulsado con un derivado de queroseno, la toxicidad de los vapores de su combustión podría ser una pista. De manera más general, Henry sostiene que los eventos de esa noche fueron una operación militar de entrenamiento, una especie de juego del gato y el ratón. El objeto visto y probablemente mal identificado por los testigos tenía el papel de esconderse para ser encontrado y escoltado. Excepto que todo eso no funciona y solo añade hipótesis para explicar otras hipótesis. Porque toda la historia se basa en 3 pilares: el relato de los testigos, las huellas encontradas en el lugar y las secuelas físicas destacadas por Schussler. Y luego retomadas durante décadas por artículos y videos sensacionalistas. En cuanto a los testimonios, como en todos los casos mediáticos, cambian y se dramatizan con el tiempo en este asunto. Betty Cash y Vicky Landrum habían grabado en febrero del 81 una primera versión de su historia en cinta magnética. Ahí se sabe que en esa fecha ninguna de las dos pudo ver, ni siquiera distinguir la forma del aparato, ya que era demasiado brillante. Fue Colby más tarde quien diría que tenía forma de diamante. Y desde entonces, eso es lo que las dos mujeres dirán que vieron. Después agregarán que había ventanillas y hasta precisarán que estaba oscuro dentro del objeto. Betty siempre afirmó que la nave hizo que el motor de su auto se apagara en medio del camino, después de que frenó de emergencia. Pero en su primera versión ella dice que se estacionó a un lado del camino, puso el freno de mano y apagó el motor ella misma. La manija de la puerta estaba demasiado caliente durante los primeros meses. En una reconstrucción para un programa de televisión, ella dirá que dejó pedazos de piel pegados en la manija, de lo caliente que estaba. Los exámenes posteriores al auto no mostrarán ningún deterioro o alteración en los plásticos, la pintura o las llantas del vehículo. Y ninguna marca o cicatriz en sus manos, lo que debió haber dejado pedazos arrancados. La crisis de pánico del pequeño Colby cuando apareció el aparato. En las entrevistas, cuando le preguntan cómo reaccionó al ver el objeto, declara: solo estaba sentado y me preguntaba qué era eso. Me sentía bien, solo me dolía el estómago y tenía cólicos. Al día siguiente, 3 personas van a un restaurante de buffet libre y al día siguiente les duele el estómago, tienen cólicos y enrojecimiento. Soy el único que se pregunta por la frescura de los embutidos del buffet. Como anécdota, Vicky Landrum fue hipnotizada para uno de los programas de televisión por un doctor especialista en contactados. Es decir, personas que dicen haber sido contactadas por extraterrestres. La grabación de su historia contada de esta manera sirve para ella como prueba absoluta de la veracidad de los hechos. En el aspecto médico, la fiabilidad de su relato
Lamentablemente, no es mucho mejor cuando Schuessler transcribe el testimonio de Betty. Habla de cabellos que se caen a puñados desde la primera noche, de enrojecimientos y ampollas en la piel que se desprende a jirones. Eso es lo que se convertirá en la versión de la señora Cash. Sin embargo, el informe médico de su primera hospitalización señala que hay muy poca o incluso ninguna pérdida de cabello. Hay una hinchazón en el rostro, pero se diagnostica como una celulitis cervicofacial, una infección que puede tener como origen un diente maltratado o una amigdalitis. Y les recuerdo que los eventos ocurrieron a principios de enero. Será tratada con antibióticos y su estado mejorará. Las pérdidas de colgajos de piel de las que hablan las dos mujeres y Schuessler tampoco parecen haber sido notadas por los médicos. Y no hay ninguna foto, aunque el caso se describe como excepcional e inexplicable. Sí se fotografiará la pérdida de cabello de Betty Cash más adelante, después de sus estancias hospitalarias. Estas pérdidas dejan al descubierto dos grandes partes de su cuero cabelludo, donde se puede ver que el cabello empieza a crecer de nuevo, pero relacionar estas pérdidas con una irradiación no concuerda mucho con los síntomas conocidos en estos casos. Para empezar, porque las pérdidas son muy localizadas, cuando en realidad debió haberse afectado la densidad global del cabello. También deberían haberse presentado pérdidas en las cejas. Además, porque muy a menudo en estos casos el cabello que vuelve a crecer es de color gris o blanco. Como se observa durante las radioterapias, por ejemplo, los médicos proponen dos explicaciones: el desarrollo de una alopecia parcial debido al estrés. Pero esta hipótesis es poco probable, dado que el fenómeno ocurre en una zona muy localizada. La otra posibilidad es que la paciente se arranque ella misma el cabello por tics nerviosos o en una forma de síndrome de Munchausen. Tomen en cuenta que, en esta historia, no hay ningún elemento médico grave que haya sido señalado o registrado por el personal de salud, ni que aparezca en los diferentes análisis realizados. Betty y John dicen que el hospital realizó un tratamiento contra quemaduras por radiación, pero no hay ninguna mención de eso en su expediente. Solo se menciona una simple infección, enrojecimiento superficial, irritación y diarrea. Eso es aún más sospechoso porque los casos de irradiación aguda son objeto de un seguimiento científico y médico muy riguroso. Los casos son raros, las consecuencias muy graves y el tiempo para actuar es muy corto. Entonces, si además la persona se recupera y sale del hospital 15 días después... Pero para el cáncer que Betty Cash desarrolló 3 años después de los hechos, que requirió una doble mastectomía, ¿fue solo una coincidencia entonces? Bueno, este punto revela justamente algunos aspectos más turbios de este caso. Aparte de John Schuessler, ningún investigador tuvo acceso al expediente médico de Betty Cash para conocer sus antecedentes médicos previos. La noche del 29 de diciembre, cuestionado al respecto, John se niega a hablar de ello. También se niega a dar su información a los médicos que ofrecen su ayuda gratuitamente en este caso. Existen pruebas de problemas cancerosos previos a los acontecimientos de esa noche, debilitando aún más la historia que Schuessler cuenta en cada una de sus conferencias. Sin acceso a los expedientes médicos y con las respuestas muy evasivas del investigador sobre este tema, es difícil responder. Pero que Betty Cash haya indicado, durante su entrevista en la base militar de Bergstrom en agosto del 80, que se sometió a una histerectomía 20 años antes, es un indicio serio. Que no tenga seguro médico para cubrir exámenes y un seguimiento oncológico regular es otro. En cuanto a Vicky y Colby Landrum, es aún más sencillo. No hay ningún dato científico en absoluto. La señora Landrum sí tiene un seguro médico, del cual confirma que podría cubrir los exámenes. Pero ella no irá a consultar ni a especialistas ni siquiera a médicos generales. Ni para ella, ni para su nieto, solo irá a ver a su óptico por su problema de visión temporal, a pesar de las afirmaciones de irradiación presentadas por John Schuessler. Entonces el estado de su nieto no debía ser tan preocupante. Pero ahora que lo pienso, olvidamos algo, pasó algo. ¿Dónde fue ya? Este incidente, el desarrollo de los hechos y el lugar supuesto que mencioné, que encontrarán en todo lo que se ha hecho sobre el tema, proviene de un reportaje televisivo de finales del año 80. Fue realizado por un programa sensacionalista dedicado a los ovnis y a lo paranormal. Es John Schuessler quien indica el lugar preciso y exacto de los hechos, según las indicaciones de Vicky y Betty. Excepto que, unos meses antes, durante su entrevista en la base de Bergstrom, ellas no habían sido capaces de ubicar el lugar en un mapa. De igual manera cuando Alan Nendry les había preguntado al respecto.
Posteriormente, unos investigadores irán al sitio señalado e incluso repetirán todo el trayecto que ellas dicen haber recorrido, sin encontrar los árboles quemados mencionados por el señor Schussler, ni rastros en la carretera o a un lado, sí, porque la carretera esa sí debió haber quedado muy dañada. Con lo que se describió, el asfalto se derrite a menos de 200 grados, un chorro de escape alcanza varios miles de grados. Sin hablar del soplo de los gases expulsados, concentrados aquí en unos pocos metros cuadrados durante 10 a 15 minutos, la calzada debió haber sido vaporizada en una zona amplia. Pero no hay rastro de eso, ni siquiera de posibles trabajos de reparación, ni de pasto o árboles parcialmente o totalmente quemados. En realidad no hay nada. Es la presencia de una nave en ese lugar lo que no es creíble. Incluso aparatos como el Harrier o el F-35 Lightning cazas de despegue vertical no encajan en este escenario. No tienen llamas visibles, no son luminosos y están muy lejos de las dimensiones supuestas de la nave observada. Tampoco emite tanto calor a varias decenas de metros. Y por último, un vuelo estacionario que consume mucho combustible tiene poco interés en una misión. Y esa historia de la veintena de helicópteros, específicamente los Chinooks CH-47 marcados como Fuerza Aérea de Estados Unidos, John Schuessler afirma que provienen de la base militar de Fort Hood, ubicada al noroeste de Houston, pero también aquí varias razones hacen que la hipótesis no se sostenga. Primero, la distancia. Esta base está ubicada a más de 250 kilómetros del lugar del incidente. Y la distancia que pueden recorrer los pesados CH-47, que son unos dragones de queroseno, es de solo 185 kilómetros. Simplemente no habrían podido llegar al lugar. Luego, la logística. Cada uno de estos aparatos necesita de 3 a 4 miembros de tripulación, más el personal en tierra, o sea, como mínimo un centenar de soldados y técnicos, dado el número de aparatos supuestamente involucrados. Pero, como lo mostró la investigación de Alan Hendry, las bases militares están casi paralizadas. En esta época del año, el personal toma sus vacaciones para pasar las fiestas en familia. La elección estratégica también es ilógica. El CH-47 es imponente, visualmente impresionante, pero está apenas armado y destinado al transporte de tropas a distancias cortas. No hay ninguna razón para usarlo en una misión de búsqueda o escolta de otra aeronave. Por último, hay una última gran incoherencia, la inscripción United States Air Force, que Betty y Vicky, incluso en su entrevista en la base militar de Bergstrom, afirman haber visto. Y parece lógico, un helicóptero en las fuerzas aéreas, excepto que, como decía, los CH-47 están destinados al transporte de tropas y material ligero. Solo el ejército de tierra los tiene, no hay ninguno en la fuerza aérea, todos están marcados únicamente como ejército. Pero como ustedes son atentos, recuerdan el testimonio del piloto que dijo haber participado en un vuelo de búsqueda y que luego se retractó. Testimonio reportado por Betty y Vicky y luego retomado por John Schuessler como prueba de una conspiración. Excepto que en este caso, ese testimonio es auténtico. El piloto fue encontrado e interrogado por Alan Hendry, a quien le confirma que efectivamente fue enviado en una misión tras la observación de un ovni. Y no se retracta, confirma su testimonio. Pero eso fue en 1977, un poco más de 2 años antes de los hechos. Y no en un CH-47. El piloto se lo dijo claramente a Vicky y Betty, y la información que fue verificada posteriormente se le transmitió a John Schuessler, quien no la tomó en cuenta. Finalmente, en el marco de un programa dedicado a los ovnis, se hizo un llamado a testigos para encontrar a otras personas que esa noche hubieran observado el fenómeno. 2 testigos se presentaron. Uno declaró haber escuchado ruidos de helicópteros sin haberlos visto. El otro, que jugaba afuera con su hijo, declaró haber visto de 4 a 5 CH-47, sin poder confirmar el día exacto. No menciona objetos brillantes ni otras aeronaves inusuales. Todas las bases militares contactadas en los alrededores confirmarán la ausencia de vuelos de CH-47 durante ese periodo. Su única procedencia posible habría sido desde un barco estacionado en la bahía de Houston, donde a veces realizan ejercicios de recuperación de tropas. Esta opción nunca pudo ser confirmada ni desmentida, ya que la investigación sobre esta hipótesis se llevó a cabo después del plazo legal de conservación de los planes de vuelo. Bien. En todas estas explicaciones, seguramente notaron que el nombre de John Schuessler aparece bastante seguido. Es él quien plantea las teorías, elige las pruebas y construye el escenario. Es consultor para los programas de televisión y dirige las conferencias, destacando este caso y la organización ufológica de la cual es fundador.
Su reputación y toda su carrera están construidas sobre este caso y sobre el libro que escribió al respecto, siendo además el único beneficiario de los derechos de autor, en perjuicio, entonces, de las personas involucradas. De hecho, esto me hace pensar que este tipo de comportamiento ya se ha observado en ámbitos relacionados con lo oculto. Conozco a algunos que han sacado a Penélope por menos que eso. Pero volvamos a nuestras víctimas. Betty Cash, sin seguro, tiene que enfrentar los altos costos de sus diferentes hospitalizaciones. Vicky Landrum, ella parece que solo ha buscado a los responsables de los problemas de salud de su amiga. Entonces, ¿qué pasó esa noche? Todas las investigaciones, excepto la de Schuessler, concluyen que no hubo ovnis ni otros aparatos y que no hubo radiación. Realmente no hay un escenario que destaque sobre los demás, así que les propongo el mío. El 29 de diciembre de 1980, sin posibilidad de celebrar la noche de bingo prevista. Betty Cash, Vicky y Colby Landrum van a un restaurante al borde de la carretera. Disfrutan del buffet de embutidos, sin imaginar que haber sido vegetarianos hubiera sido mejor esa vez, y luego siguen su camino. En el camino son sobrevolados por 2 o 3 CH-47 en ejercicios a baja altitud, cuyo ruido de los rotores dobles y los reflectores apuntando al suelo los sorprenden o impresionan. Los 3 protagonistas se despiertan al día siguiente con dolores intestinales, manchas rojas en el cuerpo y una diarrea tremenda debido a los salamis, el tocino y los huevos no frescos del día anterior. Betty Cash además tiene una hinchazón importante en la cara y en parte del cuello debido a una angina maltratada. Y mientras que unos días después Vicky y Colby mejoran, la infección y el estado de Betty empeoran. Para Betty Cash y su amigo, la conexión se da. Estos problemas inusuales están necesariamente relacionados con un evento inusual, el sobrevuelo de los helicópteros. Posteriormente, todos los problemas de salud de Betty estarán necesariamente relacionados con los eventos de esa noche. A pesar de que tenía antecedentes de cáncer, problemas cardíacos y que hay problemas de diabetes en su familia, y no tenía seguro de salud para asegurarse de un seguimiento médico adecuado. Entonces, resulta que, por casualidad, que cuando se cruza con un helicóptero, ella se enferma. Pues sí, como decenas de miles de cosas buenas o malas que te pasan en la vida y a las que no les prestas atención. Pero la vez que te pasan 2 cosas inusuales, el mismo día te cae el 20. El horóscopo dice que es tu día de suerte y encuentras un euro en la calle. Es la prueba de que los horóscopos funcionan y te olvidas de los otros 364 días del año en que no funcionó. O también la variante. Tenía este calzoncillo cuando pasé mi examen, desde entonces me lo pongo cada vez que presento un examen y me da suerte. Pero es solo tu cerebro el que está diseñado para hacer conexiones entre todo lo que ve, y eso no significa que esas conexiones existan. Pero eso no explica cómo pasaron de que unos helicópteros sobrevolaran su auto a un encuentro con ovnis y a una conspiración del gobierno. Pero si te muestro esto, ¿no te recuerda al caso que estamos tratando hoy? El motor que se apaga, la luz cegadora, el indicador de temperatura que sube, el pitido estridente, el ruido alrededor del auto y ese momento en que un objeto brillante ilumina el camino, la radio que habla de un objeto grande, como una casa. ¿Y el personaje que al día siguiente tiene la cara quemada por el sol todavía no te dice nada? Los cinéfilos, por supuesto, habrán reconocido encuentros cercanos del tercer tipo, que salió 2 años antes y marcó su época. Me parece bastante inquietante la similitud de las situaciones. Desde el principio, Betty considera que el ejército es responsable de sus problemas de salud y que el gobierno es cómplice. Este discurso antigubernamental se nota y se afirma cada vez más con el paso de los meses. Betty incluso llega a declarar en la televisión que el ejército y el gobierno destruyeron su salud, su vida, y que ahora esperan a que muera para terminar de encubrir el asunto. Entonces, ¿y si ella y Vicky no tienen pruebas para dar a conocer su verdad? Que John Schuessler, aferrado a atraer la atención de los medios, puede parecerles legítimo, y llegando, para Betty, como mencionaron algunos médicos, hasta desarrollar un síndrome de Munchausen arrancándose el cabello para acreditar la teoría de las radiaciones. En cuanto a las consecuencias de esta historia, el juicio que ellas iniciaron no llegará a nada. La acusación no pudo probar la presencia de helicópteros CH-47 militares en el lugar, ni rastros de radiación, ni que el ejército hubiera usado o transportado materiales radiactivos esa noche, o incluso que los síntomas de las demandantes estuvieran relacionados con una irradiación. Ellas intentarán reabrir el caso en 1990 para demostrar que los representantes del gobierno están mintiendo en este asunto. Pero sin éxito.
Betty Cash falleció en diciembre del 98. 18 años después de los hechos, a la edad de 69 años, Vicky Landrum se fue en septiembre de 2009 a la edad de 83 años. Colby Landrum sigue vivo hasta el día de hoy, sin problemas de salud en particular, y es padre de una niña pequeña. John Schisler, quien se retiró en 2022, y su organización MoveOn fueron los únicos que obtuvieron un claro beneficio económico y de notoriedad de este caso. Levanten la vista al cielo, sean astronómicos. Y hasta la próxima. Si les gustó este video, ¿qué les parece otra investigación sobre un fenómeno ovni? Es el video que está justo ahí.